¿Les dijeron qué tema íbamos a ver hoy? No. ¿No? Ok. Bien, el día de hoy vamos a ver cráneo, sobre la técnica radiográfica y también algo de columna lumbar. Voy a empezarles a pasar lista en el grupo 801. Alanis González. Presente. Alonso Garza. Alvarado Hernández. Presente. Avitia Cantú. Presente. Castillo Rodríguez. Presente. Cepeda Marín. Cortina Sustaita. Cobos Esqueda. Presente. Delgado Mansur. Estrada Valles. Ferrer Saldaña. García Guillén. Presente. García Peña. Presente. Gil Díez. González Huidobro. Presente. Doctor, aquí estoy, soy Gil Díez. Ok. Gracias. Entonces, González Huidobro. Aquí, presente. Okay. Hernández Delgado. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Hernández González. Presente, doctora. Ok. Herrera Mendoza. Ibarra Gámez. Presente. López Gaitán. Presente. Martínez Azócar. Presente. Martínez Castro. Presente. Martínez Mota. Presente. Mesa Chávez. Presente. Muñoz Moctezuma. Presente. Núñez Carlos. Presente. Ortega Ruiz. Presente, doctora. Ortega Ruiz. Digo, Peláez Morales. Presente, doctora. Perales Cortés. Presente. Pérez de Lejía. Presente. Ramírez García. Presente. Robledo Guevara. Presente. Ruiz Lerma. Presente. Salazar Aguilar. Sánchez Álvarez. Torres Ramírez. Doctora, Uh-huh. ¿en qué grupo va? 801. Porque, Ok, gracias. ajá. Tú estás en el otro grupo, ¿verdad? Sí, no, yo no soy del 801. Ajá, eres del 802. Es mi hermano. Ajá. Sí, ¿Su hermano no está? gracias. Ok.
Pues no dijo presente. Ok. Sol Balsiguero. Presente. Urbina Vázquez. Villarreal Charles. Presente, doctora. Ok, ahora vamos con el 802. Doctora, Ajá. disculpe, no escuché mi nombre, soy el de los primeros, Alonso Garza. Ujú. Bueno, aquí estoy. Es que no escuché mi nombre, una disculpa. Ok. Bueno, 802. Aguillón Escalera. Presente. Álvarez Vega. Presente. Aranda Gutiérrez. Presente. Ardila García. Presente. Armendáriz Hinojosa. Presente. Ábalos Barroso. Presente, doctora. Buen día. Buenos días. Castañón Jaramillo. Presente, doctora. Bugarín Navarro. Presente. Cedillo Ibarra. Presente, doctora. Ca- Buenos días. Castro Valderas. Presente, doctora. Chávez Piña. Presente. Dávila Hernández. Presente. Flores Merino. Presente, buenos días. Buenos Buenas días. tardes. Flores Fonseca Zúñiga. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. García Reséndiz. Presente. Gaitán Bermúdez. Presente. González Crespo. Presente, buen día. Buenos días. García Pérez. Presente, es Gracia. Ah. Justiniani Limón. Presente. Lara Hernández. Linares Jaramillo. Presente. Marín del Valle. Presente. Marroquín Ábalos. Presente. Mendoza López. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Montelongo Correa. Presente. Mora Charres. Olmos Reyes. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Orozco Mata. Presente. Pérez Aldívar. Presente, doctora. Puga Barrón. Presente. Quijano García. Presente, doctora. Ramírez Vázquez. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Torres. Presente. Presente. Torres Anaya. Presente. Mm. Torres Ramírez. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Treviño González. Presente, doctora. Banoye Chi. Guaye Heredia. Presente, doctora.
Zapata Gómez. Presente, doctora. Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Ustedes han visto algo de radiografías? ¿En alguna práctica que hayan estado en propedéutica o alguna materia así? No, ¿No? Ahí ven las diapositivas. no, doctora. No. No, doctora. ¿Ya? Sí, doctora. Ok. Bueno, está para saber la importancia que tienen las radiografías de cráneo más que nada, son porque la mayoría de los servicios por los que acuden a urgencias es por algún traumatismo craneoencefálico de los pacientes. Entonces, para la mayoría de los pacientes necesitan saberse las proyecciones que se deben de tomar y las variantes anatómicas o las variantes de las posiciones que se les pueden tomar a los pacientes. Aquí no hablo de la de para los senos paranasales, que es la de Caldwell o la de Waters, porque pues ese es otro tipo de requerimiento. Pero hay que saberse las técnicas para saber la posición que se le va a dar al paciente, para saber qué es lo que se va a valorar en cierta proyección y qué estructuras tienen que ser valorables o tienen que estar presentes en la radiografía para saber si está en cierto punto de la proyección. Para esto, el cráneo, estas son de todas las proyecciones que se les pueden tomar: lateral, posterior anterior, una axial, que es el video que no se va a ver, bueno, es así, una anteroposterior axial, una de Tone, que es una variante de la axial, y una posterior anterior axial también, pero conocida como HAS. Y también se puede ver dependiendo si es a nivel de la base del cráneo, que por la mayoría de los pacientes que ya están policontundidos, a ver si hay una fractura a ese nivel. Y pues para esto tenemos que saber que hay unas líneas como por seguimiento en topografía, que dependiendo la línea, es dependiendo en dónde se va, o sea, dependiendo de dónde incide el rayo, dependiendo de dónde va a estar tomada la imagen, o sea, o qué nivel o qué estructuras en el hueso vamos a ver las imágenes. Por ejemplo, teniendo en cuenta que si trazáramos una línea imaginaria en plano sagital, tomaríamos como referencia la nariz y también la glabela. La otra línea que tomaríamos como transversal o axial sería justo arriba del pabellón de las orejas. Eso es una vista anterior. Y en lateral, dependiendo hacia dónde va a incidir el rayo, pues dependiendo qué estructuras vamos a ver. Por ejemplo, hay una línea que se traza a nivel glabetomeatal o meatomeatal, que es dependiendo, por ejemplo, el rayo incidiría de abajo hacia arriba y en la otra el rayo incidiría de arriba hacia abajo. Y pues dependiendo hacia dónde va a incidir el rayo, dependiendo cómo vamos a poner al paciente en el chasis para que se puedan valorar las estructuras. Entonces hay que tener en cuenta en eso de que las estructuras anatómicas y las referencias óseas o suturas que presenta la cara o el cráneo nos van a servir como referencia para saber en dónde va a incidir el rayo. Y lo que le decía, por ejemplo, al paciente cuando la radiografía se toma en decúbito prono, el rayo que vamos a tomar como referencia es el que está en plano sagital. Pero hay que considerar que si tenemos en cuenta que el cráneo se va a dividir en una línea imaginaria a nivel sagital, entonces estaría un rayo perpendicular. Y para esto hay que tener también en consideración
cuerpo del paciente. Porque, por ejemplo, si el paciente está muy gordito, la altura a la que va a quedar el cráneo va a estar más elevada, como en el inciso A. Entonces, para estos pacientes se le tiene que poner un cojín o una almohadilla en el torso para que el cráneo quede lo más horizontal posible y lo más paralelo posible al plano de donde está la camilla. Caso contrario, en los pacientes que están también, bueno, que están muy flaquitos, si está muy flaquito, el soporte que se le va a dar, bueno, por ejemplo, este fue el del paciente que está muy flaquito. Si está muy flaquito, se le pone un cojín. Y si está muy gordito, el cojín que se le va a poner es a nivel de la cabeza. Porque en los rayos, como inciden, las estructuras tienen que ser lo más perpendicular posible al eje, que es el de la línea imaginaria que va a trazarse el cuerpo. Y lo mismo ocurre cuando el plano se hace, cuando el paciente está en decúbito supino. Como ya habíamos tenido que hay referencias anatómicas, por ejemplo, que aquí les decía que tiene que estar justo por arriba o justo en relación al pabellón auricular, el cuello no puede estar tan flexionado para atrás. Por eso hay cojinetes o adaptadores que se les pueden poner para que el plano esté lo más perpendicular posible al rayo que se les va a incidir. Y pues aquí si el paciente está muy flaquito y se necesita una proyección en decúbito prono, que sería la posterior, los cojinetes se le van a poner dependiendo qué tan flaquito es. Por ejemplo, si aquí está muy flaquito, se le pone en el tórax, y si está muy gordito, se le pone a nivel del cráneo. Esto para que le digo que lo más perpendicular posible que sea el rayo de la mesa en relación a la mesa. Entonces son consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Entonces ya empezando con las radiografías, la primera que vamos a repasar es la radiografía lateral. En esta, al paciente se le va a posicionar de manera que se encuentre en posición oblicua anterior, o se puede también sentado con el paciente en posición vertical o de cúbito supino. Si está en oblicua anterior, al paciente se le va a pedir que el bracito lo descanse que el codo esté en flexión y la mano esté colocada sobre la camilla donde va a estar abajo el chasis. Esto porque se necesita un cierto apoyo del paciente para que quede alineado el cráneo. El rayo se va a hacer en una posición central, justo arriba del pabellón auricular, y debe de quedar lo más perpendicular posible. En al paciente se le va a pedir que mantenga la respiración y que decirle que se va a tomar, cuando se toman una radiografía, hay dos sonidos que se escuchan al disparar el rayo. Uno, que es el de el rayo que va a incidir, y el otro es el efecto fotográfico que tiene los rayos X. Entonces, al primer sonido se le va a pedir que aguante la respiración, y ya al segundo sonido ya se le va a decir que ya puede respirar. En todas estas proyecciones, dependiendo la edad del paciente, se le pueden poner algunos protectores. Por ejemplo, lo más común es ponerle algún protector gonadal para prevenir que haya alguna interferencia o alguna radiación a ese nivel. Pero eso se hace más que nada en pacientes pediátricos o en pacientes que se encuentren en la reproductiva. No es lo muy común, pero sí sí se pueden pedir en ciertos casos. Esta es otra modalidad que le decía que también se puede poner en sentado o también parado. Y pues aquí hay criterios que se deben evaluar para saber si está bien tomada la radiografía. Aquí, para saber si está bien tomada la radiografía, tiene que verse todo el cráneo sin rotación e inclinación.
Y esto va a estar demostrado porque deben de visualizar los techos de las órbitas superpuestos, alas mayores de los esfenoides, las regiones mastoideas superpuestas y el conducto auditivo externo. También se deben de ver las articulaciones temporomandibulares superpuestas. La silla turca debe de valorarse en perfil y no debe haber sobreposición de la mandíbula sobre las vértebras cervicales. Y pues esta es como referencias anatómicas, que es decir, la articulación temporomandibular que debería estar aquí, y lo de las alas de los esfenoides. Esto es solo, y el conducto auditivo externo. Esto le digo que esto es como una imagen más representativa de cómo se vería, o sea, las estructuras por fuera. Y ya en una vista de una radiografía, entonces tenemos que aquí está la articulación temporomandibular que está superpuesta. La silla turca a este nivel debería estar aquí. Los techos de los orbitales deben estar superpuestos, que deberían de estar a esta altura. Alas mayores de los esfenoides que deben de estar aquí. Y las ramas de la mandíbula, aquí dice que no, para valorar que esté bien tomada una radiografía lateral, no debe estar superpuesto esta estructura, que es la rama de la mandíbula, con la columna cervical, que es esta acá. Y pues si se fijan, hay un espacio radiolúcido entre esas estructuras, entonces decimos que está bien tomada la radiografía. La otra modalidad, que es la posterior anterior de Caldwell, en esta el paciente, como se va a poner en decúbito, se puede tomar en dos posiciones, en decúbito prono o parado, viendo hacia el chasis. Si está, igual les digo, si está en decúbito prono, al paciente se le va a decir que flexione los codos y que ponga las manos, sus caras ventrales, mirando o teniendo en contacto con la camilla. Y pues aquí el rayo donde va a incidir es a nivel perpendicular de la línea órbito meatal, que sería aquí. Aquí están las órbitas, y entonces por aquí deben incidir. Tiene que ser a 15 grados de la línea media. Entonces, por ejemplo, si aquí está la línea, un plano lo tuviéramos horizontal, por ejemplo aquí en este paciente, lo vamos a girar 15 grados. La manecilla del tubo que va a emitir los rayos X tiene una pantallita pequeña, que es en la que se pueden modificar los grados. Entonces uno nada más le coloca 15 grados y ahí es donde lo vamos a incidir el rayo. Y pues aquí también se le va a pedir al paciente que inspire profundo para que no haya ningún movimiento y no haya, o sea, la imagen no se vea con artefacto de movimiento. Y pues esto sería como si estuviera tomándose una referencia de los huesos del cráneo. Y pues aquí esta es otra radiografía. Esas son dos radiografías en donde, por ejemplo, aquí el arco el arco del dorso de la silla tiene que ser vista o valorable para decir que está bien tomada una radiografía posterior anterior. El margen de las órbitas tienen que estar superpuestos. Se tiene que ver también la apófisis cristagali, los senos esmoidales, pero solo los posteriores, la línea sagital y los huesos parietales. Si tomáramos una radiografía, o sea, es una radiografía normal, o sea, sin la angulación de los 15 grados. En esta, que es la que acabamos de escribir, aquí también se puede ver los apófisis cristagali. Los senos esmoidales se ven, pero solo los medios. Se deben de ver el margen inferior infraorbitario. Aquí se fijan. Es como si las órbitas fueran más pequeñas o más ovaladas, porque la disposición del cráneo así es, en cierto modo. Pero si uno incide a 15 grados, se ve o da la apariencia de que las órbitas fueran más amplias. Se deben de valorar aquí también los senos frontales en esa proyección. Entonces, lo único que va a cambiar, como vamos a ver que está bien tomada, es también por
presencia de la orbitaria superior. Y pues la apariencia, por así decirlo, de que están más agranados las órbitas, las ambas órbitas. Entonces, aquí, para saber si está bien tomada, Disculpa, ¿podrías hacer más grande debe haber más. Déjame ver. Ajá. Ahí. Sí, gracias. Entonces, en esta radiografía, para saber si está bien tomada, debe haber una distancia igual desde los bordes laterales del cráneo hasta los bordes laterales de las órbitas. Por ejemplo, la distancia que hay de aquí a aquí debe ser la misma que la que hay de aquí a aquí. Esto para saber que no está rotada o inclinada del paciente. Las crestas petrosas deben estar simétricas, que serán estas estructuras. Las pirámides petrosas se van a ubicar en el tercio inferior de la órbita, que serían esta estructura. Van a estar, por así decirlo, o si es como un decir que las órbitas van a estar llenadas por las estructuras petrosas, por las crestas petrosas. Entonces, lo que le digo es que como hay esa inclinación, esa angulación a 15 grados, nos va a dar una estructura o una cavidad un poco más amplia. Entonces, para saber que está bien tomado, tendríamos que tener como referencia esto, que son las crestas petrosas. Y pues también como un dato tienen que estar vistas las 3 capas del hueso escamoso. Entonces, suponiendo que aquí está el hueso escamoso, entonces aquí se debe ver 3 líneas, una radiolúcida, una radiopaca y otra vez una radiolúcida. Hay otra posición que es una anteroposterior, la otra era posterior anterior. Aquí el paciente igual se va a usar la misma inclinación o la misma angulación a 15 grados, pero el paciente va a estar en decúbito supino por obvias razones de que el otro era en decúbito prono porque era una posterior anterior y esta es en decúbito supino. Aquí al paciente se le va a pedir igual que inspire y mantenga la respiración. Se le va a pedir que las manos las mantenga a los lados de él y que no las vaya a mover y que estén apoyadas igual su cara ventral hacia donde está el chasis, o sea, la mesa donde va a estar el chasis. Y aquí la referencia anatómica que vamos a usar es la línea media en un plano sagital y la línea va a ser, la línea que vamos a usar como referencia es la órbito-meatal para que el rayo incida perpendicularmente a él. Por ejemplo, si el rayo va a incidir así, esta va a ser perpendicular a la mesa que vamos a tener, que es la órbita meatal. Y pues esta es la diferencia entre una anteroposterior y una posterior, que se ven más amplias. O sea, si bien se ven un poco más amplias, los senos etmoidales se ven en toda su extensión, se ven las capas de los huesos, que esté aquí se ve más, un poco mejor las crestas petrosas que están dentro de las órbitas, pues sí, dentro de las órbitas se deben de ver también la apófisis cristagali, pero pues esta es de más ayuda o es más utilizada cuando el paciente está pues policontundido y no se puede mover. El otro es más valorable, pero solo ciertos pacientes se les puede colocar en esa posición. Hay otra que también es en anteroposterior, pero esta va a ser a 30 grados, no a 15 como la pasada. Aquí el paciente se le puede colocar igual en 2 posiciones, parado o sentado, dependiendo de las condiciones del paciente, o en decúbito supino.
Aquí se le va a hacer a 30 grados de la línea media. Y igual la referencia anatómica que vamos a tomar es la línea órbito-meatal. El rayo va a incidir justo arriba de los senos frontales. Entonces aquí va el rayo a 30 grados y para sabernos, o sea, esa línea que sea perpendicular a la órbita metal, para saber que está bien tomada. Digo, siempre antes de que se va a tomar la radiografía, uno puede hacer como una toma de la luz. Entonces, antes de que haya alguna radiación en el ambiente, se puede hacer como esta imagen en la que nos va trazando las líneas de dónde va a incidir el rayo. Entonces uno ya se puede colocar bien y dependiendo de la estructura anatómica o dependiendo cuál sea la indicación, se puede uno orientar y hacer perpendicular los trazos. Todo va a ser siempre perpendicular a la mesa de donde va a estar colocado el paciente, porque atrás va a estar colocado el chasis. Y pues esos son los criterios que se van a evaluar. Tiene que haber una distancia igual de los bordes igual laterales del cráneo hasta los márgenes laterales del foramen magno, ambos lados. Aquí, como en contraposición de la otra que era la posterior anterior, que tomamos referencia como las órbitas, aquí tiene que ser para el foramen magno. Entonces, aquí igual tiene que ser la misma distancia de aquí a acá y de aquí a acá tiene que ser la misma distancia para saber que está bien tomado. Las pirámides petrosas tienen que estar simétricas. Esta es la pirámide petrosa. Si se fijan, está igualita a la del lado contralateral. La línea medio sagital del cráneo debe estar alineado con el eje del campo colimado. Esta será la línea medio sagital. Entonces, se fijan si está exactamente a la mitad de la radiografía. El dorso de la silla turca y las apófisis clinoides posteriores son visibles dentro del foramen magno. Si ese es el foramen magno, aquí estaría el dorso de la silla y las apófisis posteriores las porciones posteriores de la apófisis clinoide serían aquí y la otra acá. Sería más acá, aquí, esa estructura y acá. Y la penetración del hueso occipital con el brillo apropiado en los bordes laterales del cráneo. Le digo que siempre tienen que tomarse en referencia las 3 capas que conforman el hueso, que sería una radiolúcida, radiopaca y radiolúcida. Otra proyección que es la posterior anterior o de Haas. Esta está a 25 grados. El paciente, pues como su nombre lo dice, está en decúbito prono. Entonces el rayo aquí va a incidir a 25 grados del paciente. Aquí lo que se va a tomar como referencia es la línea osteomeatal. Igual. Aquí está la línea osteomeatal, que sería aquí el conducto activo externo. Sería una línea que sería perpendicular a esta otra. Así es donde va a incidir. Y pues todos los pacientes es muy importante que no respiren, o sea, que aguanten la respiración, porque si no van a causar algún tipo de movimiento y va a causar artefacto en el paciente. Bueno, en la radiografía. Aquí al paciente se le va a pedir que apoye la nariz sobre la camilla, e igual los codos flexionados y las manos apoyadas en la mesa. De esto es muy importante porque, por ejemplo, si el paciente tiene los brazos extendidos, bueno, el codo extendido, el paciente puede causar cierto movimiento del cráneo. Entonces, lo mejor es que tenga esta posición para que no se vaya a mover y le sirva como apoyo. Aquí el rayo va a salir a una distancia a nivel de la estructuración que sería la nación. Por eso aquí está marcada en una rayita azul. Entonces, si bien va a incidir así, va a ser una línea baja perpendicular donde la estructura a donde va a atravesar es el nación. Y pues esta sería la radiografía que se va a tomar como referencia. Aquí sería el dorso de la silla, sería parte de los senos frontales
y se sale la línea medio sagital, el hueso occipital, las porciones petrosas, el foramen magno, que sería esa estructura que se ve como en semiluna. Digo, todo dependiendo de cuál sea la complexión o las condiciones en las que se encuentra el paciente. Esta posición es para valorar más que nada el hueso occipital, porque si se fijan sale en toda su extensión, que sería desde aquí todo esto. Entonces, si hay un paciente que tuvo un traumatismo por ejemplo, pues en región occipital, se le podría tomar esta posición, esta radiografía, esta proyección, para poder valorar si hay un trazo de fractura. Esta otra proyección que es submentoniana, submento vertical de Schuller. A el paciente, si bien es un poco más, más compleja, aquí al paciente se le va a pedir que sea en sentado o en decúbito supino. Si es en decúbito supino, se le va a poner un aditamento que es un colchón para que el cuello esté en la máxima hiperextensión posible. Y si está sentado, de preferencia tiene que ser en una silla que tenga un respaldo alto para que el paciente pueda colocar y descansar su cuello y su cráneo y no sea tan dificultoso o tan batalloso para él que tenga esta posición. Aquí la referencia que se va a tomar es que la línea infraorbitomeatal sea paralela al rayo, al buki o al chasis donde se va a proyectar. Entonces, si aquí están las órbitas, sería una línea que esté aquí. Y la línea perpendicular va a ser a nivel de el conducto auditivo externo. Entonces, la rayita el rayo que nos va a incidir aquí va a ser a este nivel y la otra que va a ser la perpendicular a esta va a ser a nivel de la línea infraorbitomeatal. Y pues, por ejemplo, si el paciente está acostado, el rayo va a incidir por abajo del paciente. Por eso, de preferencia, se tiene que hacer cuando está el paciente sentado. Y de esta proyección también es importante que, como la posición está muy en hiperextensión, es de preferencia o es necesario que se haga muy rápido esta proyección, porque como está en esa posición, el paciente puede presentar aumento de la presión intracraneal y el paciente puede presentar algún tipo de mareo. Entonces, estas son como referencias anatómicas dentro del cráneo, que son las que se verían en esta radiografía. Entonces, los criterios para evaluar, para saber que está bien tomada esta radiografía, esta proyección, es que hay una distancia igual desde los bordes laterales del cráneo hasta los cóndilos mandibulares. Entonces, si aquí están los bordes laterales del cráneo, aquí están los cóndilos mandibulares. Tiene que ser lo mismo de aquí a aquí y de aquí al otro lado. Tiene que estar crestas petrosas simétricas. Tiene que, sí, para saber que el rayo que incide va a ser paralelo a la línea infraorbitomeatal que se logró por la extensión completa del cuello, debe de verse la protuberancia meatal superpuesta sobre el hueso frontal anterior. Ese sería el hueso frontal anterior. Entonces aquí debe de estar superpuesto. Los cóndilos mandibulares deben estar anteriores a las crestas petrosas. Vas a ver que está bien tomado. Y pues el brillo debe ser suficiente para que se distingan las capas del cráneo. Eso es cuando se sospecha alguna fractura mandibular o también de las ramas de la mandíbula. O sea, del maxilar o de las ramas de la mandíbula, porque se ven mucho las estructuras. O también se sospecha alguna fractura a nivel de los senos etmoidales, porque aquí están.
y este también es el seno esfenoidal. Y pues esta es otra radiografía donde nada más es como referencia de todos los agujeros y apófisis que se demostrarían en estas proyecciones, pero como referencia para saber si están bien tomadas son las que les dije. Y bueno, eso fue de cráneo. Hay otras diapositivas que se van a ver que son de que son de columna vertebral, pero esta vez son muy pocas, entonces es más rápido. Su tema de hoy abarcaba cráneo y columna vertebral, pero como lo más importante o lo que más se ve es, o sea, por lo que más piden es de columna lumbar y más que nada por resonancia magnética. Entonces, tenemos que la columna cervical, o sea, la columna vertebral está compuesta por varias regiones o segmentos, que sería la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar, el nivel sacro y un nivel coxígeo. Tanto la columna cervical como la columna torácica van a ser los que van a conformar el esqueleto axial del cuerpo y del dorso. Entonces, las funciones que va a tener la columna vertebral son 4 o sea, los 4 principales. La primordial es proteger la médula espinal y las raíces nerviosas, ya que el cuerpo vertebral tiene para atrás unos pedículos que son los que van a proteger, junto con las apófisis, la médula espinal. Sostener el peso del cuerpo. Si se van fijando de arriba o de lo más superior a lo más inferior, se van haciendo un poco más gruesos y más anchos. Eso es porque tienen que soportar el peso del cuerpo. Tienen que también proporcionar un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y un pivote para la cabeza. A pesar de que tienen, que están formados por hueso y que tienen entre un hueso y otro un disco intervertebral, tienen que tener la capacidad para poder proporcionar al cuerpo una cierta movilidad. Y pues, por lo mismo, proporcionar una locomoción al momento de nosotros realizar nuestras actividades diarias. Hay que caminar o mover los brazos. En general, son 33 vértebras divididas en 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 5 sacras, y 4 o 5 coxígeas, dependiendo de donde lo lean. Pero por lo general son 4. Si hay 5, será como nada más un puntito chiquito. Es lo que otros tipos de generalidades es lo que les decía, de que dependiendo de que se van haciendo más distal, los cuerpos vertebrales se van haciendo más, aumentando de tamaño, porque tienen que aguantar la resistencia. La columna de la columna vertebral está dada por un 75% por los cuerpos vertebrales y un 25% por los discos intervertebrales. Cuando uno va aumentando de edad, este tamaño suele disminuir porque la hidratación del disco intervertebral va siendo menor. Entonces tiende a disminuir el disco intervertebral por esta condición. Hay tanto lordosis como cifosis de la columna vertebral. A nivel de la columna cervical y columna lumbar, tenemos que hay una lordosis. Si está a nivel torácico y a nivel sacro y también coxígeo, vamos a tener una cifosis. Entonces sería una curvatura anterior, la lordosis, y una curvatura posterior, la cifosis. Hay casos en los que, por ejemplo, en algún traumatismo o dependiendo de las actividades que realice el paciente, puede haber una rectificación a estos niveles. A nivel cervical, cervical y torácico, la angulación normal
es entre 20 y 60 grados. Si es a nivel lumbar, es entre 20 y 60 grados. Y pues a nivel sacro, pues no hay tanto problema. Entonces se tiene que tener en cuenta esos grados. Porque si está perdido o está aumentado, tendríamos que, por ejemplo, si a nivel dorsal, que es más común donde hay jorobas en los pacientes, si es más de 40 grados, tendríamos que hay una hipercifosis. Lo ponemos como joroba. Se coloca como hipercifosis. Y si está perdido, le ponemos una rectificación de la columna lumbar o cervical o dorsal, dependiendo de dónde esté el nivel. También hay otro tipo de curvatura que se puede dar, pero este es a nivel lateral, visto desde un plano coronal, que sería la escoliosis. En este va a haber una rotación de las vértebras y las apófisis espinosas van a girar dependiendo de la concavidad de la curvatura donde se encuentra. Si estás a la derecha, la curvatura sería una dextroescoliosis. Si estás a la izquierda, sería una levoescoliosis. Y dependiendo de dónde esté la curvatura, si es cervical, dorsal o lumbar. Por lo general, es lumbar. Ahora vamos a hablar sobre la composición de los cuerpos vertebrales. El cuerpo vertebral, junto con el arco vertebral y las 7 apófisis, van a conformar una vértebra. Y de esto, el arco vertebral va a estar formado por un pedículo, una lámina que va a rodear el foramen vertebral, que sería esto aquí. Ese es el cuerpo vertebral y esto es como la porción posterior, que sería el pedículo, o sea, el arco vertebral. El arco vertebral, entonces, quedamos que está formado por los pedículos y las apófisis, por las 7 apófisis que existen en cada cuerpo vertebral. Los pedículos se van a alinear con un cuerpo vertebral superior por medio de unas escotaduras, que es la superior, esta, y una inferior, pues desde un punto inferior. Y juntos va a haber un espacio que va a estar entre estas dos escotaduras con el cuerpo superior, vertebral superior, o con el cuerpo vertebral inferior. Y es por aquí por donde se va a formar el foramen intervertebral o agujeros de conjunción. Las apófisis que van a conformar el cuerpo vertebrales van a ser 2 transversales, que sería esta, una apófisis espinosa, y 4 apófisis articulares, sería una esta de otro lado y esta abajo, que se van a articular con el cuerpo vertebral superior e inferior. En estas, más que nada van a ser para articular músculos, y aquí para también músculos y ligamentos, dependiendo de dónde esté el nivel. Y pues de lo que le decía, que cómo está conformado el arco posterior, que son los pedículos, la apófisis transversa, las láminas, que sería esta estructura, esto, y la apófisis espinosa. Y aquí donde le decía que está la escotadura, esta escotadura inferior, y arriba está la escotadura superior. Si pudiéramos otro cuerpo vertebral arriba, entonces aquí en este espacio imaginario, o en este espacio, estaría el agujero de conjunción. Las articulaciones de las vértebras son cartilaginosas, o sea, son sínfisis, porque son secundarias. Esto es porque están hechas para soportar mucho peso y fuerza. La composición de los discos intervertebrales va a ser por medio de un anillo fibroso, que es el que va a rodear, o sea, que va a estar en su periferia, y un núcleo pulposo, que está más central y posterior a disposición del cuerpo vertebral. Va a haber ligamentos, que van a ser los 3 importantes: el longitudinal anterior, el longitudinal posterior y el de la lámina
vertebral. El anterior es el que va a mantener la estabilidad y las articulaciones intervertebrales, y como está a nivel anterior, va a prevenir la hiperextensión de la columna vertebral. El posterior es el que es un poco más fuerte y más grueso, porque va a permitir la hiperflexión y también va a permitir o va a prevenir que haya algún tipo de hernia discal, más que nada una protrusión. Estas articulaciones de los cuerpos vertebrales van a tener una cápsula articular y van a permitir el desplazamiento de las vértebras. Esto es a nivel de las apófisis articulares que tienen las vértebras, una de las 4. Les decía que hay unos ligamentos que van a unir una vértebra con otra, que es de los ligamentos amarillos. Estos ligamentos amarillos están a nivel de la lámina del cuerpo vertebral. O sea, aquí está la lámina, aquí está el ligamento amarillo. Eso se ve muy, muy bien, o se diferencia muy bien en la resonancia magnética. Hay ligamentos también interespinosos y supraespinosos. Un supraespinoso estaría arriba de una vértebra y de la otra. Por ejemplo, si esta es la apófisis espinosa, aquí a este nivel estaría el interespinoso, y a este nivel en el borde superior o en el borde inferior estaría el supraespinoso. Hay ligamentos también intertransversos que va a unir las apófisis del mismo nombre y son obesos en la columna torácica, que serían, por ejemplo, si aquí está la apófisis transversa, si pusiéramos un cuerpo vertebral abajo uno del otro, por ejemplo, esa es la apófisis transversa, aquí abajo estaría entre estos los apófisis, los ligamentos intertransversos. Y pues eso es lo que decía, que lo más común es que se piden radiografías de la columna lumbar. El del lado izquierdo es una radiografía en anteroposterior de la columna lumbar. Aquí, si se fijan, están los cuerpos vertebrales que están más anchos. Esas son las apófisis transversas, esas son las apófisis espinosas y esos son los pedículos. Entonces el cuerpo vertebral, conforme se va haciendo más para abajo, este es uno a nivel de T12. Si se fijan, es un poco más cuadrado y más abajo tiende a ser más rectangular. Ese es a nivel